Hola John, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha tratado estos 3 años, 2, 3 años de pandemia? Bueno, a En general. diferencia, creo, de muchas personas, no puedo quejarme y puedo decir que me ha ido bastante bien, ¿no? Ah, qué bueno, qué bueno. La Sí, última sí. vez que conversamos, bueno, la penúltima vez yo recuerdo que tú estabas estudiando una maestría, ¿no? Ahora te vas por la segunda, ¿no? Ah, sí, sí, estoy haciendo una segunda maestría. ¿La primera de qué Haciendo. era? La maestría es de gestión minera, es la segunda maestría. Y la primera era de recursos humanos, si no me equivoco, ¿no? Sí, es de dirección de personas, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Nada, John, el motivo de esta conversación es que nos cuentes un poquito, ¿no? Referente al tema de lo que es la meditación, ¿no? Quizás un poquito de conceptos, algunos ejemplos, algunos casos personales que tú has tenido como experiencia, ¿no? Porque tú me Ujú. comentaste que habías participado en un centro de meditación, ¿no? ¿Es correcto? Sí, 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 yo como conversamos antes, eh, te voy a dar mi apreciación muy personal con respecto a la meditación y toda la experiencia que he tenido. Ya, No pienso darte o hablar de algo que pueda estar en algún sitio, algún libro, en algún sitio publicado. Lo que sí te doy mi apreciación, lo que yo sé, lo que yo he percibido, lo que yo he aprendido de la meditación, ¿no? Eso, eso creo que le agrega un valor muy personal y que pueda servir de repente para alguien, ¿no? es correcto. Y lo principal, ¿no? ¿Qué es meditar para ti, John? O sea, yo pienso que meditar es eh, tratar de descubrir quién eres. Ok. Pienso que es el camino a descubrir quién realmente eres, ¿no? Si yo te pregunto quién eres, ¿tú qué me dirías? Te puedo dar mi profesión, mi nombre, ¿no? O sea, Claro, la pregunta es simple, pero es bien compleja. O sí, sea, es una pregunta, no sé si llamarla capciosa, pero porque quién o sea, tú eres tal como eres, ¿no? Supongo, ¿no? claro. Si me dices tu nombre, claro, no eres tu nombre, no es tu nombre, ¿no? Pero es con lo que las demás personas te identifican o te llaman para conocerte, pero realmente descubrir quién eres es, creo, el kit de todo, ¿no? Entender quién. Yo me estaba contando el tema de la meditación, el quién eres, ¿no? Esa pregunta capciosa, ¿no? Simple, ¿no? Pero Ujú. compleja a la vez, ¿no? Sí, 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 como te decía, la meditación te ayuda a descubrir quién eres, a descubrir dónde estás, a ser consciente, ¿no? A ser consciente de todo, ¿no? O sea, Es correcto. Y tú sabías que, por ejemplo, muchas veces algunos, puede haber en general, ¿no? Algunas afirmaciones que depende esté correcto o esté incorrecto, ¿no? Por ejemplo, algunos piensan que meditar tienes que irte al Tíbet, ¿no? A vivir 7 años, ir a la India, ¿no? Vestir así como hindú, ¿no? ujú. Pero el tema de la meditación creo que se puede hacer en cualquier momento, en cualquier lugar, ¿no? Lo que pasa es que no tiene nada que ver con el lugar, ¿no? Porque al final la meditación no tiene nada que ver con lo que está afuera, ¿no? De ti. La meditación tiene que ver con lo que está dentro de ti, ¿no? Porque al final, como te digo, es ir descubriendo quién eres y quién eres no está afuera, ¿no? O sea, quién eres está dentro de ti, ¿no? O sea, Mira, am, concepto número uno, la meditación no está afuera, es dentro de ti, ¿correcto? De que ayuda a un contexto de paz, tranquilidad, de armonía, de naturaleza, es otra cosa, ¿no? eso es una consecuencia, ¿no? O sea, es una consecuencia de la meditación, ¿no? O sea, tú meditas y encuentras paz, te relajas, te relajas porque entiendes muchas cosas, ¿no? O sea, pero en sí creo que la principal función de la meditación es descubrir quién eres, dónde estás, ¿no? Correcto. Por ejemplo, en tu caso, John, ¿en qué momento llegaste a descubrir
¿Cómo así te tropezaste con la meditación? De ¿Cómo llegó a tu verdad, vida? desde muy joven yo he tenido cierta curiosidad por la meditación, ¿no? O sea, en algunos me gustaba siempre practicar deporte y cuando tú haces deporte, cuando te cansas y te agotas, llegas a un punto de, digamos, a un punto de cansancio en la cual cierras los ojos y te entras a ti, y te adentras, digamos, de alguna manera en ti mismo, ¿no? Entonces es una forma de meditar incluso, ¿no? Entonces, eh, siempre he tenido cierta curiosidad por la meditación, he leído un poco, he revisado información sobre la meditación y ya cuando fui, como tú mencionaste, a Vipassana, donde realmente descubrí la meditación bueno, y todos sus beneficios, ¿no? Claro. Cuando uno medita, o sea, tenemos claro ahorita que es un tema hacia adentro, ¿no? Y el contexto que uno puede estar de tranquilidad, asumiendo que estés en, no sé si estás en tu casa o en una montaña queriéndote encontrar, o sea, en realidad uno puede meditar en cualquier lugar, ¿no? ¿Es correcto? Pero Sí, lo más sí. importante es cuando uno medita, yo he intentado meditar, por ejemplo, y lo que me pasa muchas veces es que la meditación es en silencio, ¿correcto? ¿O no necesariamente? No necesariamente, ¿Puedo no meditar y puedo necesariamente. hablar en voz Si alta? eres consciente de lo que estás diciendo y eres totalmente consciente de lo que estás hablando, es una Ya. manera de meditar, ¿no? Oh, mira, qué interesante, ¿ah? Mm. ¿Y qué pasa cuando a veces queremos meditar estamos, o sea, porque meditar tienes que tienes que estar concentrado o No, lo que desconcentrado? pasa es que muchos confunden con meditar es dejar de pensar, ¿no? O sea, y no es Ya, así, ¿no? O sea, eh, alguna vez escuché que muchas personas quieren dejar de pensar y eso es algo que no se da de la noche a la mañana, se da con bastante práctica, pero dejar de pensar es como que a tu corazón le dijeras, oye, deja de latir, ¿no? Porque a tu cerebro uy, no le puedes obligar a dejar de pensar, porque esa es la función principal del cerebro, ¿no? Pensar. ¿Y pensar para qué? Para poder ayudarte, cuidarte, ¿no? ¿Entiendes? Para que tú puedas sobrevivir en este mundo, ¿no? O sea, ese cuida el cuerpo, cuida, se está alerta todo el tiempo. Esa es su función del cerebro, ¿no? O sea, detecta un peligro, te pone alerta a todos los órganos, a ti mismo, entonces está siempre cuidándote todo el tiempo, ¿no? Esa es la función del cerebro, ¿no? O sea, sobrevivir, ¿me entiendes? claro, Entonces, y cuando, mira, qué interesante, hablando del cerebro, bueno, se dice que hay tres cerebros, ¿no? El reptil, el mamífero y el consciente, ¿no? claro, esa es parte de la evolución del ser humano, ¿no? O sea, al final, eh, en cada etapa de la evolución hemos tenido una forma de vivir necesaria, ¿no? O sea, ¿no? Que eso ha ayudado a evolucionar, ¿no? Y yo te decía que la función del cerebro es ayudarnos a sobrevivir. El problema es que nosotros le hacemos mucho caso a ese pensamiento, ¿no? Y no somos conscientes de ese pensamiento. El momento en que somos conscientes de ese pensamiento, pues estamos meditando, ¿me entiendes? O sea, si yo me doy cuenta de que bueno, que mi pensamiento me dice que hay peligro frente a una determinada, ok, digamos por ejemplo un perrito viene y me quiere morder, ¿no? Es tan chiquito que no me va a hacer daño, pero mi cerebro me dice que hay peligro, ¿no? Entonces si yo corro asustado, pues estoy estresándome por gusto, porque al final sé que no me va a hacer daño y simplemente no debería digamos, de tomar en cuenta ese pensamiento porque no hay ningún peligro. Al contrario, tranquilizarme y serenarme y continuar, ¿me entiendes? Es un ejemplo que te doy con algo pequeño que más o menos cómo funciona, ¿no? Porque al final todo el tiempo el cerebro está pensando, está cuidándote y viendo peligro en todo, ¿no? O sea, entonces vivir bajo ese esquema es cuando nos estresamos, cuando nos sentimos mal, ¿no? Entonces, ser conscientes de eso
es lo que hace la meditación, ¿no? Es lo que te ayuda. Se puede meditar con los ojos abiertos. O sea, la meditación es estar consciente en todo momento. Claro, es justamente eso, ¿no? Estar en el presente. Ah, ok. Punto número uno, estar en el presente, es hacia adentro. ¿Y qué pasa cuando tenemos ese diálogo interno, ese ruido? Por ejemplo, estoy preocupado por el trabajo, por el tema personal, por el tema familiar. ¿Cómo lidias con eso? O sea, Claro, lo que pasa es, como te vuelvo a repetir, o sea, si hay un problema en el trabajo, tú ves un peligro ahí. Ajá. ¿correcto? Peligro de perderlo, no sé, ajá, cualquier cosa, y te causa cierto temor. El tema es qué dimensión tiene ese temor, ¿no? O sea, al final, tú eres tu trabajo marca en sí, digamos, de ¿Quién alguna eres? manera, ¿qué Mm. pasaría si pierdes tu trabajo? Podría ser hasta una oportunidad, ¿no? O Entonces, sea, ¿llegas a reflexionar mientras meditas? O claro, sea, a cuestionar esa situación. lo que pasa, a ver, como te digo, estás en el presente y realmente eres consciente de este momento, ¿no? De este momento. En este momento estoy perdiendo mi trabajo, ¿me entiendes? O sea, si no lo estás, no lo estás perdiendo, entonces, ¿para qué te preocupas? Y si hay bastante riesgo de que lo pierdas, algo estás haciendo, ¿me entiendes? Entonces, te lleva un poco a reflexionar o a ser consciente de este instante para poder manejar mejor la situación. Oh, entiendo. O sea, de una línea de tiempo es un corte transversal, Claro, no, es justamente una buena. matemáticamente eh, hablando. sí, 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 porque siempre nuestra línea de tiempo es horizontal, pues, ¿no? O sea, es pasado, presente y el futuro, ¿no? Futuro. Claro, y el presente es una línea vertical, ¿no? O sea, mantenerse en ese punto, en ese cruce entre la línea horizontal y la vertical, ese es el presente, ¿no? Es el estado consciente. A eso te lleva la meditación. Y mantenerse en ese punto es bien difícil, ¿no? Porque la mente Se te, escapa se escapa, ¿no? o Pero huye. si tú eres consciente de que se escapa y lo haces regresar, estás meditando, ¿me entiendes? Estás manejando la situación, ¿entiendes? O sea, no es que debes dejar de pensar en el pasado o debes de dejar de pensar en el futuro, al contrario, es ser consciente de que estás pensando en el pasado y de que estás pensando en el futuro y que esos, tanto pasado como futuro, es algo que ya ya pasó, no tiene solución y que el futuro pues todavía no Es llega y nadie va incierto. a saber, o sea, es incierto. Ujú. Entonces, lo único que cuenta es el presente, pero, o sea, el pasado te ayuda, el futuro también, ¿no? Mira, qué interesante, ¿no? Ujú. Yo las veces que he querido meditar he intentado hacerlo primero de a pocos, ¿no? De 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos. Cuando intenté meditar más de 15 minutos me quedaba dormido. O a veces meditaba durmiendo, ¿no? O sea, como en posición boca arriba, ¿no? Antes de dormir. No, o sea, no es propicio para meditar, no sé, ¿cómo tú lo ves? No, 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 claro. Hay que buscar una posición cómoda, ¿no? O sea, no necesariamente sentados y cruzados las piernas, ¿no? O sea, hay un libro que hace un tiempo me lo recomendaron, lo comencé a ¿Ya? leer y se llama El Camino del Guerrero, ¿no? El camino Entonces, del guerrero. ¿Es de Fisher? no, 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 no. Ok. Es un libro de un monje budista, me parece. ¿Y cómo se llama? Y justamente el guerrero es el que medita, el que se sienta, se cruza las piernas y comienza a meditar. Y la guerra no es hacia afuera, la guerra es hacia adentro, ¿no? Entonces, es bien difícil meditar, o sea, es porque estamos tan acostumbrados a todo el tiempo pensar y dejarnos llevar por todo eso, que por nuestra mente, que a veces nos frustramos, ¿no? ¿Me entiendes? Pero lo que no entendemos a veces es que no es que vas a dejar de pensar. Si eres consciente de que en ese momento está viniendo un pensamiento cuando estás meditando, es normal, tiene que haber un pensamiento y, yo estoy seguro y pienso que meditar es justamente observar
ese pensamiento. Tienes que ser consciente de ese pensamiento. Y cuando eres consciente de ese pensamiento, el pensamiento desaparece. ¿Entiendes? O no tenía o sea, de hecho que, mira, qué interesante, meditar es igual a ser un observador, ¿no? Tener un punto de vista fijo, ¿no? En el momento, aquí y ahora, ¿no? Ujú. Sí, Y sí, es, mira, qué interesante, ahí voy a poner seguramente, voy a compartir el libro, la portada del libro, El Camino del Guerrero, ¿no? sí, hay algo así se llama, el camino del guerrero, creo. Pero yo lo tengo, ¿no? En algún sitio lo tengo. Era un PDF y sí, es bien interesante porque te da una pauta de cuán difícil es meditar para, sobre todo comenzar a meditar, ¿no? Y como te digo, o sea, muchos se frustran con el pensamiento, con el ruido y con esto. O sea, incluso el ruido, o sea, si tú eres consciente del ruido, lo observas, solamente lo observas. Y claro, no es que cuando yo te digo observas, no es que le vas a mirar o que esto, que lo otro, no, solamente es ser Estar consciente del alerta, ruido. alerta Ajá. a ese Es sonido. ser consciente del ruido, ¿no? O sea, nada más, ¿no? O Y a sea, veces pasa cuando uno quiere tomar la posición de yogi, ¿no? Con las piernas así hacia arriba. Y es doloroso inclusive, cuando no hay experiencia, duele, o sea, la sí, posición también claro, duele. claro, como en algún momento conversamos, yo te decía que hay una Posición. corriente que justamente, creo que es una corriente del Zen, que Ya, decían que la apertura de las caderas ayuda justamente a que, no solamente a flexibilizar el cuerpo, sino también a la mente, y ayuda a romper ciertas barreras, ciertas creencias que nosotros tenemos, ¿no? Porque cada vez que sentimos miedo, cada vez que nos estresamos, de una manera nuestro cuerpo lo siente y al sentirlo, pues nuestro cuerpo se endurece, se vuelve más inflexible porque es natural. Cada vez que sentimos cierta tensión, pues nos ponemos duros y eso en las caderas se endurece. Entonces, la apertura de las caderas ayuda justamente a ir trabajando todos esos miedos, esas creencias, ¿no? Bueno, como te digo, es una forma de verlo, ¿no? Entonces, por eso es que la posición del loto, que le dicen, ¿no? Entonces, ayuda a una mejor meditación también, ¿no? claro. Yo, por ejemplo, yo para poder doblar, al menos la pierna izquierda la tengo más oxidada y me duele, ¿no? Pero en fin, cuando dijiste cuando uno quiere comenzar a meditar, cómo puede hacer, ¿no? Para dar esos pequeños pasos para llegar a esa autoconciencia, ¿no? Ser reflexivos. Como que, Es poco a poco, ¿no? O sea, puedes comenzar a meditar de repente 10 minutos, después ir avanzando poco a poco, ¿no? claro, el tema es que muchas veces, Lo ideal es cerrar los ojos, ¿no? Porque eso te permite un poco ser más consciente de tu mente, ¿no? alguna persona, algunos referentes que quizás puedas mencionar o algunos videos. O sea, porque tú dices, yo meditar, ok, cierro los ojos, pero ahí ya sé qué cosa es meditar, pero la pregunta es cómo lo hago, a quién sigo, cómo aprendo, ¿no? O sea, no es autodidacta, se mete un curso, cómo... El yoga, por ejemplo, ayuda mucho a la Pero meditación. el yoga es una forma de meditar, ¿no? Pero usa el Ah, cuerpo, ¿no? El cuerpo como medio para meditar, ¿no? Las mira, igual que posiciones y todo. El tai chi que es Claro, parecido al yoga. también. Ujú. O sea, mira, qué interesante, ¿no? El yoga es una forma de meditar. Claro, ¿No? claro. Yo me imaginaba siempre a un monje tibetano ahí en posición de loto, ¿no? Con sus inciensos, con su cuenco y estando ahí 5 horas meditando, ¿no? La mejor hora para Mm, meditar, ¿en qué momento es? ¿O no hay un estos son horario? monjes, ve, justamente. Ujú. ¿Hay un horario específico para meditar, John? No, no O, necesariamente, pero lo ideal es que lo hagas siempre en la mañana y en la noche, ¿no? Unos 10 correcto. minutos, 20 minutos, e ir creciendo, ¿no? ¿Tú O sea, cuánto ha sido el tiempo máximo que has estado meditando? bueno, en algún momento he meditado, cuando hemos estado en los retiros de Vipassana, pues meditas todo el tiempo, ¿no?
y ahí hemos meditado casi alrededor de 8 horas al día, ¿no? ¿En la misma posición o vas No, cambiando? no, 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 es descansando, ¿no? Pero la misma posición es 1 hora, ¿no? O sea, Una yo hora puedo la misma. decir, por ejemplo, estoy meditando en la posición A, me voy corriendo al baño, regreso y luego la posición B. O sea, es intermitente. Porque yo a veces veo, por ejemplo, en la India, ¿no? ¿Cómo se llama este señor que meditaba todo el día, meditaba durante años? Es una mitología, ¿no? No sé si es, ¿cómo se llama? El equivalente. Buda, Gautama, Buda. 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 Buda, claro, Gautama. Claro, él se fue a meditar creo que 20, 30 años y seguía ahí en la misma posición, ¿no? Sin comer, sin dormir, ¿no? No, 30 días fueron, ¿no? Ah, 30 días, no, no fueron 30, 30 años. John, dime una cosa, ¿qué ha sido lo más loco que te ha pasado meditando? Si se puede compartir. Ah, O sea, a medida que vas descubriendo cosas que eres consciente, algo que te ha dado como que cierto, oye, esto, ¿qué sucede acá, no? ¿Qué pasa, no? Una frontera así que no hayas tropezado sí, anteriormente. sí, sí. Lo que pasa es que de una u otra forma descubres, o sea, la meditación vipassana lo que te ayuda es a ser consciente de tu cuerpo, de las reacciones, de las emociones, cómo funciona realmente todo ese proceso de sentir, ¿no? A observar realmente por medio de la observación, lo que te ayuda a ser consciente, entonces te ayuda a manejar después también tus emociones, porque comienzas a entender cómo se genera una emoción, ¿no? O sea, al final es un proceso que viene de afuera y la reacción se da en ti, ¿no? Y la reacción se da en tu cuerpo, como te dije, ¿no? La sensación en alguna parte de tu cuerpo. Entonces, la meditación vipassana te ayuda a ser consciente de esa sensación y de solamente observarla. Y al momento de observarla, pues esa sensación va desapareciendo y tú lo vas manejando. Y eso lo llevas después a tu vida, cotidiana, ¿no? Entonces, te das cuenta que ya no reaccionas como antes, ¿no? O sea, cualquier situación que se da, claro, o sea, al inicio tratas de reaccionar como antes, pero ya eres consciente de esa emoción, de esa sensación y solamente la observas y desaparece. Es como cuando tienes una comezón y en vez de rascarte la observas, claro, que cuando la observas, la comezón, y le prestas toda tu atención a la comezón se intensifica, ¿no? ¿Entiendes? O sea, pero si tú observas desde no identificándote y no formando parte de la comezón, simple y llanamente es una comezón y simplemente es una comezón y no le haces caso más y sabes que está ahí, de un momento a otro desaparece. Y así es la emoción también, ¿no? Así es la sensación de tu cuerpo, porque al final lo que causa una reacción es la sensación de tu cuerpo, ¿no? Eh, lo que yo he experimentado es cuando he estado meditando bastante tiempo, es que hay una gran paz, ¿me entiendes? Una gran paz y es como si fuera en algún momento, he sentido incluso cuando hay ruido y estás meditando, eh, es como si las ondas del ruido se acercaran a ti y comienzan a entrar a tu cuerpo. Es como si fueras consciente incluso de eso, ¿no? O sea, A de ese las ondas del nivel. ruido. O sea, eres Ujú. como una mega antena. O Mm, sea, no sé, un receptor de todo. claro, porque al final, como te dije, o sea, alguien hizo un ruido en algún momento he sentido la onda del ruido entrar a mi cuerpo, ¿no? O sea, ¿no? Eh, en otro momento he podido, ¿Y te dio escalofríos? no, 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 o sea, es como si sintiera el ruido, ¿no? En tu cuerpo, porque al final O estaba sea, yo sentiste muy. más que el sonido se intensificó y vibró en tu cuerpo, como si Sí, estuviera vibrando. lo que pasa es que estás tan consciente de tu cuerpo que en ese momento cualquier cosa lo sientes, ¿me entiendes? Pero en ese momento hicieron un ruido y sentí en mi cuerpo la vibración del ruido, ¿no? Es la onda encima, ¿no?
sea, yo me imagino metafóricamente que estás en un estanque y tiras una piedra, ¿no? Y ese estanque genera obviamente unas ondas expansivas, Claro, ¿no? claro, ese es el ruido. Al final son ondas, ¿no? Que nosotros no vemos, ¿no? Pero en ese momento las sentí. Igual en algún momento también, eh, lo que pasa es que esto ya fue en la noche, ¿no? Cuando ya estaba, no, recuerdo que una noche no podía dormir y me puse a meditar en mi cama, ¿no? O sea, comencé a respirar, y de un momento a otro sentí que, que mi cuerpo y mi, no sé si llamarlo el espíritu, el alma, no sé, salió de mi cuerpo, ¿no? O sea, y O sea, te desdoblaste, desdoblaste. sí, sí pude ver mi cuerpo, ¿no? Y ahí sí me asusté un poco y me desperté, ¿no? O sea, Hay una pequeña pausa. ¿Estabas echado, durmiendo, sentado? sí, lo que pasa es que cuando incluso no puedes dormir, o sea, Ah, eso es lo que la gente quiere escuchar. Cuando no puedes dormir, ¿cómo haces para dormir lo que pasa meditando? es que la técnica de la vipassana tiene una etapa previa que se llama anapana. La anapana es una técnica de respiración, ¿me entiendes? O sea, tú comienzas a respirar y solamente observas tu respiración. O Observas sea, tu eres respiración. consciente de la respiración. Sí, o sea, solamente tienes que observar tu respiración. Y lo que pasa es que la mente se distrae y ya no observas tu respiración y sigues en ese, pero tratas de observar a tu respiración y ser consciente de tu respiración, la sensación que origina tanto el entrar y el salir del aire, ¿no? Entonces, incluso sientes la temperatura del aire, de tu respiración, ¿no? Cuando entras frío y cuando sales más caliente, ¿no? Entonces, eh, y esa técnica se usa también para poder, cuando no puedes dormir, comienzas a observar tu respiración y te quedas dormido, ¿no? Pero como te dije, en ese momento comencé a observar y de un momento a otro se desdobló mi cuerpo, ¿no? Como tú dices. ¿Tú estabas consciente o estabas ya soñando ya? Porque pareciera de ficción, ¿no? Lo que me cuentas, ¿no? No, 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 estaba consciente, pero seguramente en algún momento me debe haber quedado en un punto medio, ¿me entiendes? Ah, uy, uy, así, En- entre... en un punto medio entre dormir y no dormir y no sé qué pasó, pero la cosa es que, que me salí y ¿Y me te asusté, ¿no? levantaste? No, no, me asusté. ¿Y Entonces, abriste los ojos? y sentí cómo volvía, ¿no? O sea, ¿no? Ujú. O sea, lo que tú me cuentas es como que, por ejemplo, uno está soñando, ¿no? Y yo estoy soñando que siento que estoy levitando, en el sueño, obviamente, en el sueño, y siento como que el alma tiene que regresar de golpe, ¿no? ¡Bum! Te tira para atrás y te levantas así asustado, ¿no? Como diciendo, pues sigo acá, no estoy vivo, ¿no? Algo así, ¿no? Qué interesante, John, ¿no? Cuéntanos un poquito, Vipassana, ¿qué cosa es? ¿Una organización, es una metodología, un Sí, método de sí, meditar? ¿Qué es es Vipassana? una técnica realmente, pero es toda una organización, ¿no? O sea, que ayuda a las personas a entrar al campo de la meditación, ¿no? Es toda una técnica que viene, según lo mencionan, del mismo Buda, ¿no? Del primer Buda que hubo, ¿no? Es la técnica que él dejó y que la siguen practicando hasta ahora, ¿no? Claro. Vipassana es una forma de meditar, ¿correcto? Sí, 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 es una Y manera. eso entiendo que nació en la India, la China, por ahí, En la India, justamente, ¿no? en la India. Y es una organización mundial, ¿no? Acá en Perú, por ejemplo, ¿dónde está ubicado? Mira, yo hice el retiro en Cieneguilla. ¿Ya? Ah, Entiendo ok, que ahora, ok, entiendo que ahora ya están construyendo su propia, su propio centro de meditación, ¿no? También hay en Cusco, tengo entendido, ¿no? correcto. Entonces, Y creo que es una de las pocas que hay acá en Sudamérica, porque he visto mucha gente que viene de otros sitios a meditar ahí, ¿no? yo recuerdo, John, que cuando tú me comentaste que habías ingresado a Vipassana y luego lo viste por segunda vez, no sé si tercera vez, pero la primera vez que tú fuiste, me habías contado como algunas anécdotas, como que hay personas que no aguantan ni una hora, ni un día y se terminan tirando la toalla, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿cómo fueron tus 10 días, ¿no? La primera vez. Lo que pasa es que en los 10 días no hablas, no dices ni una palabra. Ok,
o sea, Entonces, ese silencio de verdad lo que hace es que tu mente, o sea, el no hablar intensifica el diálogo interno que hay dentro de ti, ¿no? Entonces, o sea, eh, pero cuando dices que no hablas durante 10 días, te dan las pautas antes de ingresar. obvio, claro, antes de ingresar te dan todas las pautas, te dicen más o menos cómo es, ¿no? O sea, Pero ante una emergencia o algo por el estilo, tú me dijiste inclusive que dejas el teléfono en un locker, ¿no? O sea, claro, 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 no, 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 entras básicamente con tu ropa que vas a estar, ¿no? Y ahí no entra nada más, ¿no? Entonces se deja todo lo que, medio de comunicación que podrías tener con el exterior, ¿no? Lo dejas a un lado, ¿no? ya, Sobre todo el celular y esas cosas, ¿no? y ¿cuál fue tu expectativa cuando fue tu primer día? O sea, o sea, cuéntanos un poquito el día uno, el día 2, día 3, más o menos cómo va evolucionando eso, por ejemplo, Ah, para por los que lo se quieran animar, general, ¿no? o sea, el día uno es un poco, digamos, como curioso, como descubrir, ¿no? Entonces, el tema es que hay que meditar también sentado, con la posición semiloto, loto, si es que pudiera, ¿no? Entonces, eso, y meditas mm, en la mañana, bien temprano, como 2, 3 horas, y después tomas el desayuno, descansas, después sigues meditando hasta la hora del almuerzo, almuerzo, descansas un momento y después sigues meditando hasta la noche, ¿no? Y después todos al día siguiente, claro, te despiertas a las 4 de la mañana, ¿no? O sea, y, y O sea, la, y le- o sea, es meditar, hay una agenda, no se puede hablar y tampoco me dijiste que se puede mirar al otro, ¿no? sí, se evita las miradas, ¿no? O sea, ¿Por qué? la idea es que estés tú solo, ¿no? O O sea, sea, que te suena raro porque encuentres. estás rodeado de personas y no puedes hablar, no puedes interactuar, ni tampoco puedes mirar al costado. No, Ni la para, idea, pero en el momento del refrigerio puedes hablar o tampoco, no, tampoco, tampoco. Tampoco hablas, no se dice ni una palabra, ¿no? salvo ciertas emergencias, ¿no? Salvo Sí, ciertas pero no lo hablas entre las personas que están participando, sino hay unas personas que están, hay un observando. supervisor, no me recuerdo el nombre ahorita, pero es un supervisor que con él sí puedes hablar, ¿no? Y bueno, la guía que sí también te da ciertos espacios para que puedas hablar con ella, ¿no? Sobre todo dudas del tema con respecto a las técnicas de meditación Ok. y a todo lo que va originando en ti el sentir en la meditación, ¿no? Porque, como te digo, el tema es que el no poder hablar y el no poder dirigirte, o sea, tu mente te juega este, muchas cosas, ¿no? O sea, entonces comienzas a sentir mucha frustración, mucho miedo, sensaciones, Poco comunes, ¿no? En el día a día. sí, sí, y al principio, creo que el primer día no lo sientes tanto, el segundo día ya vas comenzando a sentir ciertas cosas, el tercer día, ya mucha gente, entre el segundo y el tercer día mucha gente quiere irse, ¿no? O sea, algunos quieren irse, ¿no? Entonces, y si pasas el tercer día, ya puedes estar pensando en quedarte. Y ahí llega el séptimo día y estás mirando la pizarra cuántos días faltan, ¿no? O sea, porque O sea, mm, ya te quieres ir, ya. ya te quieres ir, sí. Pero después ya te calmas y cuando sales de ahí sientes paz, ¿no? O sea, eso es lo que yo he sentido mucha paz. He comenzado a ser más consciente de todo, ¿no? O sea, no, Claro. incluso los primeros días que salí de ahí, sentía que había mucha más claridad en todo mi pensamiento, en todo lo que decía O sea, o y sea, lo que no decía, ¿no? O sea, porque saliste más pausado, ¿no? Más como que eras más consciente de todo, aunque estabas despierto, ¿no? sí, O con sí, los sí. ojos abiertos. Yo me imagino, voy a decir cualquier cosa,
porque no he pasado por esa experiencia. En Vipassana me imagino, a ver, día uno, ¿no? No puedo hablar, no puedo mirar, pucha, entonces, segundo día, ¿no? ¿Cómo estará mi familia, ¿no? ¿Cómo estarán mis amigos, ¿no? Tercer día, ¿no? Y si pasó algo, pucha, ¿no? ¿Cómo se van a comunicar conmigo, ¿no? Te entra como la preocupación, el miedo, no sé, tantas cosas que uno puede imaginarse, y faltando pocos días, uy, falta poco para irme, ¿no? O algunos pensarán, uy, quiero quedarme toda una eternidad haciendo esto, ¿no? O no sé. En mi casa creo Y- que antes era un mes, ¿no? Lo bajaron a no, 10. hay meditaciones de 30 días, ¿no? Pero acá en Perú creo que no lo hacen. No sé, la verdad no lo he visto. Pero sí sé que en la India lo hacen, ¿no? Lo más interesante es que las personas, ¿tú cuántas veces has ido a Vipassana? He ¿Dos? ido una sola vez, pero sí me gustaría volver a ir. Tengo entendido que las personas que han participado varias veces se terminan siendo como supervisores, van, ¿no? Ya van como voluntarios, ¿no? A apoyar, ¿no? A los nuevos. Desde la primera vez que haces, ¿no? O sea, ya puedes ir apoyando, ¿no? Para que otros también mediten, ¿no? John, 10 días en Vipassana. Eh, ¿Algunas recomendaciones para los que quieran ir y no desistan o tiren la toalla? Bueno, lo que hay que tener es cierta convicción más que convicción, creo que mm, si no han ido, pues, o han ido en otro sitio y han escuchado de este retiro, pues hay algo que sí se van a encontrar con algo difícil, pero que al final de cuentas va a ayudarlos un montón, ¿no? O sea, a entender muchas cosas, a veces hay que pasar por momentos difíciles para poder llegar a algo bueno, o de esos momentos difíciles siempre se saca algo bueno. Y creo que Vipassana es una técnica que te ayuda a mejorar, ¿no? A mejorar, a conocerte, a ser consciente, a tener la mente un poco más clara. Y que sí, creo que a la medida que vas practicando la técnica, te va ayudando mucho más incluso, ¿no? O sea, te va haciendo más consciente y más firme en que tú eres parte de todo, ¿no? Y todos son parte de ti, ¿no? Entonces, eh, y a conocerte más, ¿no? O sea, ¿no? A entender muchas situaciones, ¿no? O sea, ve con la convicción de que va a ser difícil, pero que al final va a ser un cambio muy positivo para la vida de cada uno, ¿no? Siempre va a haber un antes y un después de esa experiencia, ¿no? Correcto. O sea, de hecho que es recomendable que uno tenga cierta experiencia meditando, ¿no? Y luego Mm. ya ir a Vipassana, ¿no? Una consulta. Vipassana es una, no sé si llamarlo ONG, pero una organización sin fines de lucro, ¿es correcto? Sí, 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 así es. Porque la gente Eh, se preguntará, ok, bacán, o sea, sin fines de lucro, pero ¿de qué viven, no? O sea, ¿cómo sustentan sus gastos, no? Donativos. entiendo que son donativos, pero, y justamente esa es una de las cosas que te ayuda a entender toda esta técnica, ¿no? Que de una u otra forma, mm, siempre hay, ¿no? O sea, siempre hay, o sea, tú puedes decir cómo sobrevive esta organización, pues de las personas, ¿no? O sea, de las demás personas. Y digo esto que siempre hay porque al final también tú también entiendes que en tu vida cualquier cosa que te comiences a proponer siempre lo vas a conseguir si es que realmente lo deseas, ¿no? Y siempre estás enfocado en eso, ¿no? Y a eso te ayuda incluso a entender, a enfocarte, a estar siempre consciente de lo que tú quieres llegar a alcanzar y desearlo de tal manera que se pueda lograr, ¿no? Es correcto.
Bueno, como tenemos amigos en común, porque hemos estudiado juntos en algún momento, compañeras como Gia, como el profesor Jorge Escalante, ¿no? Claro, claro. Inclusive César, han pasado por Vipassana. Y creo que nuestro profesor y mentor Jorge Escalante ha pasado como más de 50 veces, creo. Sí, entiendo que sí. Y claro, claro, porque es un gran reto, ¿no? Primero es hacerte un espacio para separar 10 días, ¿cierto? Totalmente desconectado. Desconectado con el mundo exterior, con todo lo que te rodea y solamente conectarte con uno mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estoy de vacaciones, me han dado 15 días y de esos 15 días digo, wow, puedo pasarla en la playa, de viaje, haciendo tal o cual actividad, pero separar 10 días para uno mismo, creo que, como dices tú, tener una convicción certera de que vas a encontrar algo, de hecho, que algo bonito, ¿no? Algo, no sé si revelador, pero algo que te va a bajar bastante las revoluciones. Sí, Entonces, y yo creo que, es, que esos 10 días valen la pena incluso mucho más que estar en la playa, ¿no? mira, 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 más que tu viaje a Hawái. Más que mi viaje a Hawái, porque al final em, Es eh, diferente porque hay que ver la utilidad, ¿no? O sea, de hecho que sí, 10 sí, no, días, no, no. Yo lo que te iba a decir es que de una u otra forma, creo que si has pasado por Vipassana y vas a un viaje a Hawái, es totalmente distinto ir a un viaje a Hawái sin haber pasado por Vipassana. fíjate ¿Por qué? tú. Porque lo disfrutas, ¿me entiendes? Lo disfrutas totalmente, ¿no? No es No, por un tema de ego, no es, oye, mira, me he ido a Hawái, qué bien, ¿no? O sea, simplemente la situación se da, vas a Hawái, te vas a Europa, te vas a cualquier sitio, te vas a Machu Picchu y creo que ver después de haber pasado por Vipassana, creo que la situación es diferente, ¿no? correcto. Y nada, John, ya cerrando un poquito el bloque, algunas reflexiones, comentarios que quieras hacernos referente a la meditación. No, nada, o sea, solamente decirte como te dije, ¿no? O sea, la meditación es una forma de poder alcanzar un entendimiento de quién es uno mismo, ¿no? Es un camino que es difícil de recorrer, pero que sí vale la pena recorrerlo, ¿no? O sea, y no es dejar de pensar, ¿no? O sea, no es dejar es más bien ser conscientes, ¿no? De lo que estás haciendo, de lo que estás pensando, es estar en el presente, ¿no? Y a veces decimos, oye, sí, hay que disfrutar el presente, pero ni siquiera entendemos de lo que estamos diciendo, ¿no? Pero porque estar en el presente es estar en todo sentido, ¿no? Y siendo consciente de lo que estás haciendo, de lo que estás diciendo, ¿no? Y entendiendo, como te digo, que somos todos partes de uno. O sea, y a veces decimos eso tan simplemente, ¿no? O sea, oye, sí, todos somos hermanos, todos somos parte de algo De único, un ¿no? todo. Pero, de un todo, pero es decir, eso es tan significativo como que, o sea, yo cómo podría tener un comentario negativo hacia la otra persona si yo sé que esa persona es parte de mí, ¿me entiendes? ¿Cómo podría insultar a una persona si esa persona es parte de mí, de mi realidad, ¿me entiendes? De lo que soy, de lo que... Entonces, y ahí vas entendiendo muchas cosas, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, como te digo, y bueno, es eso, ¿no? Eso es todo, ¿no? Es poder, entenderte, comprenderte, conocerte, ¿no? Eso es. Claro, Y una pregunta que se me vino a la mente es, después de esos 10 días, después de haber salido de Vipassana, ¿te dieron ganas de conversar o, o seguiste callado? ¿Cómo fue lo que la pasa es transición? que el último día de Vipassana conversas.
es un día de conversación, El último día ajá, el último día. Y para justamente es por compartir. eso, ¿no? Para departir, porque si no, salir al mundo después de estar callado y después hablar, ya, bueno, podría tener sus complicaciones, ¿no? Pero en ese día justamente todos hablamos de la experiencia y cada uno tiene su propia experiencia, ¿no? Cada uno vive su propia forma de, Mm, de- de experimentar todo ese proceso, ¿no? O sea, porque al final algunos lo sentimos de una manera, algunos de otra, ¿no? Entonces, tal cual como somos, ¿no? Al final somos diferentes y las experiencias nos definen, las experiencias previas nos definen lo que somos en este momento y eso hace que cualquier cosa que nos pase lo percibamos de manera distinta también, ¿no? Y bueno, la correcto. meditación no está ajena a eso, ¿no? Qué buenísimo. Oye, ha sido un gusto haberte tenido acá con nosotros, John. Espero contar con tu amable presencia para los siguientes capítulos y te doy las gracias por compartir tu tiempo con nosotros, ¿no? No, con todo gusto, Mario, siempre, siempre es agradable conversar contigo.